Asunto número 4, interpelación urgente del diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Luis Armando Fernández Bartolomé, al consejero de Sanidad sobre la política general de su departamento en materia de salud pública y, más en concreto, sobre las características y disponibilidad de las plazas de salud mental. Señor Fernández Bartolomé, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, se cumplen 31 años de la reforma psiquiátrica que hubo en España, que todo el mundo aplaude y creo que hay una unanimidad bastante grande en que fue una medida oportuna y que trajo grandes beneficios. Ahora bien, hay motivos para estar preocupados porque las iniciativas legislativas tienen que ir acompañadas, evidentemente, de recursos humanos y materiales. Hemos visto lo que ha sucedido en España con la ley de dependencia y nosotros queremos plantearle algunos problemas que hemos observado ya desde hace tiempo respecto a los recursos materiales y humanos que tengan que ver con las plazas asistenciales de los enfermos con trastornos graves de salud mental. Que respecto a la salud mental, la alternativa debe ser comunitaria, no lo pone nadie en duda y sabemos que los mejores resultados están asociados, tanto desde un punto de vista de la accesibilidad al sistema, a los derechos humanos, a los resultados para los pacientes y para sus familias y, por supuesto, también desde un punto de vista de la inserción social, de cara a la empleabilidad. Todos conocemos sus ventajas y sus bondades. Ahora bien, si no tenemos plazas suficientes, la alternativa a los psiquiátricos, señor consejero, no puede ser la calle. O no puede ser unas circunstancias que, en vez de ayudar a una evolución positiva de la enfermedad para los enfermos y sus familias, y quiero recalcar el tema de las familias, lo que implique sea precisamente mayores negatividades respecto a un tema que ya por sí mismo genera muchísimo sufrimiento. Por lo tanto, centrando el tiro, quiero hablarle a usted de estas plazas asistenciales en los diferentes dispositivos que tiene el sistema sanitario asturiano y tengo que empezar, desgraciadamente, volviendo a recalcar el famoso tema de los datos, que, por cierto, efectivamente, esta Cámara, no Ciudadanos, fue la que rechazó el Plan de Salud Mental. Por tres poderosas razones, no por capricho, porque a veces algunas manifestaciones pueden llevar a engaño. Mire, voy a reiterárselo otra vez. ¿Cuántos pacientes hay en Asturias con trastornos mentales graves? ¿Cuántos? Ustedes tienen que saberlo, díganoslos. O sea, nosotros tenemos cifras oficiosas, el 2%, 23.000, 24.000. Usted díganos cuántos pacientes hay, es decir, pacientes que tienen una disfuncionalidad alta, que persisten en el tiempo y que la evolución en general no es buena. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas están bajo el programa, un programa oficial, el programa oficial del Principado de Asturias, que ya fue un programa del año 2006? ¿Cuántas personas hay en Asturias concretamente bajo este programa para trastornos mentales graves? Datos, señor consejero. ¿Cuál es la adherencia terapéutica, que lo tendrán ustedes, supongo, estudiada, de estos pacientes? ¿Cuántos de estos pacientes anteponen o superponen problemas de adicciones, problemas de politoxicomanías? ¿Cuántos? Porque nos ayudaría a hacernos un esquema general para toda la comunidad autónoma. ¿Cuál es el nivel de rotación en los recursos? Es decir, porque claro, vamos a ver, el tema de la salud comunitaria está muy bien y tiene también un gran contenido teórico, pero luego cuando bajamos a la práctica algunas titulaciones de comunitaria, al final lo que estamos viendo es que es hospitalización y una pervivencia fuerte del nivel institucional. ¿Cuántas personas en los últimos 15 años han logrado unos niveles de autonomía e inserción laboral
que hayan pasado por este programa. Miren, tenemos un problema serio y no quiero dejar de pasar una noticia que hubo, que usted conoció seguramente, bueno, fijo, en el mes de octubre, sobre la ocupación en plazas de Lera de enfermos mentales jóvenes. Aquí tenemos una problemática porque, como usted sabe, aparte del número de enfermos mentales, que no es un número pequeño, seguro, espero que usted ahora en la contestación me dé la respuesta oportuna, hay un problema de envejecimiento de la población, hay un problema de desestructuración familiar y algunas familias dolorosamente tienen que acabar recurriendo a los juzgados para pedir que el Estado tutele a sus hijos. No porque esas familias sean inhumanas, todo lo contrario, sino porque ya no pueden más, porque necesitamos plazas de otro tipo, plazas cualificadas. Le he dicho antes el caso de las plazas de enfermos jóvenes, menores de 50 años, que estaban en plazas de psicogeriatría, porque también me gustaría preguntarle sobre eso. ¿Ustedes tienen bien analizado la situación que se está dando desde un punto de vista de la salud mental en estos momentos en los centros geriátricos? ¿Serían ustedes capaces de poder darnos un informe oficial sobre el nivel de seguimiento que hay en este tipo de centros específico respecto a problemas de salud mental? Voy a pasar ahora, señor consejero, al tema de los dispositivos, que son naturalmente conocidos para usted desde las unidades de hospitalización para estancias en problemas agudos hasta los centros integrados, y luego me voy a centrar especialmente en los pisos tutelados, porque yo quiero insistir en una cosa, mi grupo quiere insistir en una cosa: el objetivo último de estos programas, espero que sea compartido, es fomentar, en la medida de lo posible, la mayor independencia y autonomía de los enfermos, no su dependencia. Este es el camino hacia el cual creo que todos tenemos que caminar. Y no podemos renunciar en el caso de los trastornos mentales graves, no digo nada ya en los que son leves y moderados, que por supuesto eso debería ser un objetivo inexcusable, sino también en este. Y asociaciones de enfermos, asociaciones de familiares, nos comentan que el sistema tiene una gran variabilidad. Voy a poner dos ejemplos. Mire, en Cangas del Narcea no hay ningún piso tutelado. En el área de Cangas del Narcea no hay ningún piso tutelado. En el resto de Asturias, por ejemplo en Luarca, creo que hay uno, manifiestamente insuficiente, y en el resto de Asturias conviven modelos diferentes. Está un modelo en Gijón, hay un modelo en Avilés, en el resto de las áreas en relación con FASAD, el otro es del proyecto Prometeo, y también me gustaría escuchar su evaluación sobre estos modelos y también datos. Por ejemplo, en el caso concreto de Gijón, los programas son de estancia limitada, creo que son 18 meses. Pero la pregunta que le decía antes de la rotación iba en esta línea. ¿Ustedes, de lo que pasa después, tienen datos que nos puedan ofrecer a esta Cámara y que nos puedan permitir evaluar los dispositivos? Por tanto, resumiendo en esta primera intervención, me gustaría que nos diera datos y me gustaría que los evaluara y que los valorara ante esta Cámara. Gracias, señor Fernández Bartolomé. En lugar, reconociendo si reconoce que hay una falta de plazas. Y quiero decírselo también en otro contexto, en el contexto en que nosotros llegamos a un acuerdo con ustedes respecto a los presupuestos para que ustedes aumentaran el número de plazas tuteladas, en pisos tutelados. Gracias. Señor consejero de Sanidad, tiene la palabra. Sí, señor diputado, me pregunta usted muchísimas cosas que le podríamos haber enviado sistemáticamente con preguntas escritas todos los datos. De todas formas, la inmensa mayor parte de ellos que usted solicita están en el documento del plan que trajimos a esta Cámara en su momento determinado.
donde dice claramente el número de pacientes atendidos, el número de actividad que tiene cada uno de los centros de salud, el número de plazas que tenemos, exactamente en total 467 repartidas por el Principado de Asturias entre camas hospitalarias, camas de plazas en atención 205, camas hospitalarias 84 y un conjunto de datos que vienen todos referidos en el Plan de Salud Mental en la página 91 y su siguiente, y también en la página 97 y su siguiente todo lo que tiene que ver con actividad. En el Plan de Salud Mental que trajimos a esta Cámara, en su línea 3, habla de coordinación institucional e intrainstitucional en su punto B, promover la cooperación y la corresponsabilidad entre todos los departamentos y agencias involucradas y la mejora de la salud mental. Ahí se habla del número de acuerdos, de convenios, de proyectos, de entidades en el ámbito de la colaboración institucional para la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental. En el Plan de Salud Mental también se recoge en la línea estratégica 7.2 la atención a los trastornos mentales en aspectos de mejora de la calidad, la equidad y la continuidad de la atención. Por tanto, se recoge dentro de este punto también la atención en psicogeriatría dentro del Plan de Salud Mental. Los profesionales de la red de salud mental atienden a todos los pacientes, estén donde estén, en su domicilio, ingresados o en las residencias geriátricas, psicogeriátricas o de cualquier otro tipo. Quiere decir, dependen todos directamente, lo mismo que dependen de los médicos de atención primaria y de su zona básica de salud y su médico de atención primaria, dependen también del centro de salud mental. Con lo cual, esa pregunta que dice de que si seguimos a los pacientes, por supuesto, el centro de salud mental sigue sistemáticamente a todos sus pacientes hasta que en un momento determinado, si es preciso o no, se produce un alta definitiva, cosa rara normalmente en este tipo de pacientes, cosa rara en este tipo de pacientes. Los profesionales atienden a los pacientes según las guías que ellos producen en base a las mejores prácticas clínicas y que se modifican cuando se considera pertinente porque ha habido nuevos tratamientos o nuevos fármacos o nuevas actitudes psicológicas que atender. La atención a los pacientes ingresados en plazas psicogeriátricas se realiza también desde los diferentes dispositivos de la red de salud mental, ya sea de forma ambulatoria o en el propio centro donde residen los pacientes. Las solicitudes de plazas psicogeriátricas son gestionadas, usted lo sabe, desde el ERA para pacientes mayores de 50 años. Y su acceso se realiza a través de los servicios sociales municipales generalmente o bien a través del reconocimiento de la dependencia. No vienen generalmente derivadas desde salud mental. Desde el 1 de enero del 2010, es decir, en los últimos 7 años, vamos para el 8º año, se han recibido en el Principado de Asturias 317 solicitudes de plazas geriátricas. En este momento están en estas plazas 144 pacientes concertados, todas ocupadas y, evidentemente, y lo hemos reconocido muchísimas veces, con listas de espera para este tipo de pacientes. Los centros donde generalmente están repartidas por las áreas 4, 8, 5 y el área 1 en la Fundación Asilo de Luarca. Pero se están repartidas estas 205 plazas que le digo a lo largo del Principado de Asturias. En nuestra comunidad autónoma tenemos 4 pacientes con respecto a la aseveración que usted hace con respecto a una notificación en prensa. En nuestra comunidad autónoma tenemos en este paciente 4 pacientes asturianos menores de 50 años ubicados en centros no públicos. 2 en las Hermanas Hospitalarias Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza y 2 pacientes son muy especiales por su tipo de patología y después entraré en ello, y otros 2 en el centro residencial Evia Acén Arbellal de Siero. 4 pacientes del total de los pacientes que en este momento controlan los centros de salud mental del Principado de Asturias. Voy a detenerme de manera más extensa en esta y en nuestra relación con este centro. Y esta asociación, que es la que parece haber una extraordinaria alarma, según palabras general que se ha oído, de la que usted habla, porque fue motivo de un artículo de prensa y una entrevista a una psiquiatra de un centro privado de estas características de Gijón. Los pacientes son atendidos por el Centro de Salud Mental de Pola de Siero en continua coordinación con el personal de ACEM, que recibe y remite informes periódicos a la Unidad de Salud Mental del Servicio de Salud, lo que se llama UCOSAM. Como usted sabe, ACEM es una asociación sin ánimo de lucro, de utilidad pública, con dimensión estatal.
El centro residencial Evia Acén Arbellal está acreditado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, número de registro 409, y se encuentra inscrito en el régimen de centros y servicios sanitarios. Cuenta con una capacidad de 49 plazas. Los servicios de salud mental del Principado de Asturias comienzan su contacto con este centro en el año 2013 con el ingreso de 2 pacientes. En la actualidad siguen ingresados estos 2 pacientes y no ha habido necesidad de trasladar ninguno más. El objetivo general del centro residencial Acén Arbellal es ayudar a las personas con enfermedad mental grave con recursos con importantes discapacidades psicosociales a mejorar sus habilidades y recursos personales para que puedan funcionar con mayor éxito una vez vuelvan, si es posible, al medio comunitario. Está especializado en la atención a personas con discapacidad intelectual y o problemas de salud mental que presentan un grado de deterioro en aspectos fundamentales para el desenvolvimiento laboral, social y personal, higiene, relaciones interpersonales, capacidad cognitiva y un largo etcétera. De manera que sus posibilidades de integración en el entorno de forma normalizada y autónoma estén reducidas. Y asume a los pacientes con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. Los de 50, evidentemente, están dentro de ese grupo. Sus funciones son fundamentalmente abordar la rehabilitación social, el apoyo psicoeducativo y el asesoramiento y apoyo a las familias. También aborda temas de gran gravedad como son las esquizofrenias y los trastornos psicóticos, bipolares, depresiones extremas y distimias, trastornos del régimen autista como el Asperger y el autismo y trastornos de la personalidad fundamentalmente esquizoide, esquizotípico, paranoide y límite histriónico, discapacidad intelectual y demencias tipo Alzheimer, vasculares y debido a otras enfermedades como Parkinson o el Huntington. Sus principios de actuación se ordenan a la atención desde una perspectiva continuada, comunitaria e interdisciplinar a las personas detalladas anteriormente. Con eso creo que tiene usted respuesta a las 2 cuestiones que comenta. Número de pacientes que tenemos, 97 y siguientes de las páginas del Plan de Salud Mental, número de plazas que en este momento tenemos, evidentemente, páginas 91 y siguientes, y evidentemente el seguimiento de estos pacientes es exhaustivo. Si usted en algún momento determinado precisa, estamos a su entera disposición para trasladarle toda la información por escrita desde Lucosan o desde el centro de salud mental que corresponda de cada una de las áreas o de todas las áreas sobre el total de pacientes que se siguen en tanto los ETAC como los trastornos mentales severos, como ingresos hospitalarios, ingresos en cualquiera de los dispositivos de salud mental, de esas 467 plazas que tiene Asturias para trastornos mentales severos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. De nuevo, el señor Fernández Bartolomé tiene la palabra. Mire, señor consejero, yo solamente de pasada cité el tema que salió en la prensa y solamente iba a decir como una concreción particular de un problema general y usted me ha empezado a dar una respuesta que yo creo que ya traía preparada, dándonos un montón de información y no respondiendo. Mire, yo le he hecho una pregunta muy concreta. En el año 2016, ¿cuántos pacientes diagnosticados de trastorno mental grave hay en Asturias? Había en Asturias. Una cifra. 23.528, 24.327. Eso es lo que le he pedido. Dígame usted una cifra que usted creo que la debe saber. En segundo lugar, le conecté un acuerdo que nosotros habíamos hecho con ustedes, un acuerdo presupuestario para aumentar el número de plazas relacionadas con salud mental, especialmente en pisos tutelados. Deme datos. Dígame si a lo largo de este año ustedes han aumentado ese número de plazas. ¿Y en dónde? Porque ya le he dicho que hay áreas sanitarias en donde manifiestamente el agujero es enorme, como Cangas del Narcea, le dije antes, y otros sitios. En tercer lugar,
Le he pedido una valoración política del plan, es decir, ¿están funcionando los pisos tutelados? ¿Disponen ustedes de algún dato de personas que pasan por los pisos y luego tienen unos niveles superiores de integración laboral o de integración comunitaria? Eso es lo que le he preguntado yo. Usted me ha empezado a contar la historia de no sé qué asociación. 400 y pico plazas, que usted dice, evidentemente, de características y tipología muy diferente, porque, en fin, por poner un ejemplo bastante conocido por mí, no es lo mismo las 15 plazas que hay en Somío, en Gijón, que las 24 plazas que hay en Monteville, que las plazas de los pisos tutelados. Bien, yo voy a ir a mi tesis, a la tesis de mi grupo. La tesis que les llevamos en la negociación de presupuestos y que les vamos a volver a llevar, porque mañana se aprueba el dictamen de la Comisión sobre listas de espera. Hay que potenciar la atención primaria y ustedes tienen que poner más pisos, más recursos para pisos tutelados, como mínimo. Y esa va a ser una de las reivindicaciones cuantificable, numérica, que nosotros vamos a llevar a la negociación presupuestaria. Porque una cosa es llenarse la boca diciendo que tenemos un sistema de salud mental comunitario, y es verdad, y otra cosa es quedarse en la inercia y en el movilismo. Eso necesita recursos, necesita medios humanos, porque ya le dije cuál era el objetivo. El objetivo no es la dependencia, es la autonomía y la integración. Y también me gustaría que nos diera datos sobre eso. Por tanto, ahora en esta segunda intervención, por favor, dígame exactamente en el año 2016 cuántos asturianos estaban diagnosticados de trastorno mental grave. Una cifra, por favor. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señor consejero, tiene la palabra. Veo que sigan sus 13 con el tema del dato. El dato, cuando aquí lo que venimos a hacer son políticas claras con respecto a lo que es los pacientes de salud mental. El dato se lo enviaremos exactamente con los pacientes que se han visto mes a mes, hora a hora, minuto a minuto. Es exactamente el año pasado 12.000 primeras consultas en los centros de salud mental, de los cuales habrá patología grave y patología menos grave. Evidentemente, puede usted decir lo que quiera, pero lo que es claro es que ayer todavía me acusaba de oscurantismo, y no creo que sea de recibo que usted me acuse de ello, de oscurantismo. Ni una sola vez me ha solicitado, sí, ayer en la prensa, hoy viene en la prensa ayer, ni una sola vez me ha solicitado los datos a los que hoy se refiere. Y hasta hoy no lo había entendido, porque pensaba que los conocía, que los había leído. Vienen en las páginas, vuelvo a repetir, 91 y siguientes del Plan de Salud Mental, que compruebo estupefacto que evidentemente no los había leído, a pesar de todo lo que hemos hablado sobre él. El Plan de Salud Mental 2015-2020, presentado en esta Cámara para su tramitación, incluye, entre otras medidas, la necesidad de revisar y completar la implantación de programas de atención a personas con trastornos mentales severos en toda la red de salud mental. Sé que no le gusta oír esto, pero la realidad es muy tozuda. Creo que midió mal el tiro en su momento, es una apreciación personal, con una actitud, entiendo, muy personal, poco reflexiva, que acabó abatiendo el plan de salud mental. Usted y otros grupos que le apoyaron en su momento determinado, que apoyan la mayoría de las asociaciones de pacientes y familiares de salud mental, y a día de hoy nos pide, o me pide, un día sí y otro también, mediante PNLs, que lo vayamos implementando, como dice un compañero mío, en pequeñas diócesis, según le va interesando. Recibo perfectamente el mensaje alto y claro. El plan de salud mental presentado en esta Cámara se lo ha leído poco, pero en general creo que le ha gustado. Sabemos que le ha gustado y usted ni siquiera lo sabe, dado que solicita sistemáticamente seguir actuando en sus líneas programáticas. El motivo era simplemente político. Actitudes como estas hacen que, evidentemente, la política sea cada vez menos comprendida por nuestros conciudadanos. La tercera línea estratégica del plan hace referencia a la cooperación y corresponsabilidad interdepartamental para crear, entre los años 2015 y 2020,
2016-2017, porque fue cuando el plan se trajo a esta Cámara, un total de 254 plazas de alojamiento. Ahora le hablaré de plazas psicogeriátricas puras y no puras. Precisamente una parte de esas 254 plazas, 73 eran plazas psicogeriátricas en residencias y 21 en pisos tutelados de SESPA. En el 2017 se han creado, según las necesidades se han ido produciendo, 9 plazas de pacientes en pisos tutelados, entre Avilés y Oviedo, y se crearán 9 más en este primer trimestre del año 2018. De igual forma, y siguiendo el plan, se han creado 5 plazas de psicólogo en el 2017, 2 en atención directamente en los centros de salud, pero directamente dependiendo para atención primaria, según el acuerdo con ustedes hablado, y 3 en atención hospitalaria. Y están pendientes de crear otras 7 plazas más 2 psiquiatras, 7 de psicólogos y 2 de psiquiatras a lo largo del 2018. Seguimos trabajando en salud mental. Desde hace años no se había trabajado tanto en este campo y así lo están reconociendo las propias asociaciones de pacientes, fundamentalmente las 2 con las que hemos hablado más directamente, AFESA y Hierbabuena. Sí es cierto que tenemos falta de más plazas, lo hemos dicho y lo repetimos, y no me duelen prendas decirlo. Necesitamos más plazas psicogeriátricas en el Principado. Lo decimos en el Plan de Salud Mental y en ello estamos y estaremos. Gestión frente a oportunismo. Se trata, y no voy a volver a repetir, el tema de la prensa con respecto a los pacientes de 38 y 42 años que estaban ingresados. Cuando se necesita este tipo de plazas, lo que hace es tratar de buscar la atención más adecuada para cada paciente en función de su edad. Los otros 2 pacientes que comenta en el centro, que comenta la prensa, en el centro neuropsiquiátrico especializado en otra comunidad autónoma, se trata de patologías de un altísimo y complejo manejo, en el que han fracasado sistemáticamente ingresos en otros dispositivos. Uno de ellos, incluso mediante orden judicial de psiquiátrico penitenciario, que ordena ingreso en centro de internamiento prolongado e institución cerrada. Son los 2 pacientes que están ingresados en Zaragoza en un centro cerrado y un centro de internamiento con orden judicial de la propia sanidad, con la propia orden judicial de psiquiatría penitenciaria. Estas plazas son financiadas todas por el Servicio de Salud del Principado de Asturias, que asegura que se cumplan con los estándares de calidad de la atención que se exige. Todo lo que le he comentado es de dominio público, conocido desde hace años. Convenios en rigor y archiconocidos por las asociaciones de pacientes y familiares. Por ello, no hay ninguna extraordinaria alarma por parte de estos colectivos, porque conocen y valoran claramente y conocen perfectamente lo que se está trabajando en este momento en salud mental en todos y cada uno de los múltiples dispositivos en cada una de las 8 áreas sanitarias del Principado de Asturias. Recuerde usted que no llevamos todavía ningún ejercicio presupuestario y evidentemente, seguimos trabajando con las grandes áreas que trae el Plan de Salud Mental. Seguimos y seguiremos trabajando en la implementación de todas y cada una y, por supuesto, en seguir ampliando plazas de asistencia a los pacientes psiquiátricos en pisos tutelados y también en plazas psicogeriátricas y plazas en el ERA. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos al punto número 5, interpelación urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Foro Asturias, doña Cristina Coto de la Mata, al Consejo de Gobierno en materia de política sanitaria, con especial referencia al informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas sobre la fiscalización de la gestión de personal. Para la exposición tiene la palabra la señora Coto. Gracias, presidente. Buenos días.